Hola, bueno, vamos a comenzar esta corta presentación que tenemos preparada para el día de hoy. El tema general es este, si el envejecimiento fuera una opción. Vamos a hablar de la edad, de la juventud, del proceso del envejecimiento, de lo que es la vejez y cómo combatir todos esos efectos que acompañan al paso de los años, que es lo que realmente la gente tiene temor, tiene cierta aprensión sobre la longevidad. Entonces, bueno, mi nombre es Germán Rodríguez, soy médico ginecólogo, trabajo en medicina de bienestar y antienvejecimiento hace ya varios años y eh, vamos a compartir esta presentación para cubrir estos puntos claves. Vamos a entender qué es eso del proceso del envejecimiento. Es mucho más que cumplir años. Vamos a hablar algo de los avances que ha habido recientemente en cuanto al tema de bienestar, de mantenimiento del funcionamiento adecuado del organismo y algunas recomendaciones para que todos tengan en cuenta para el día a día. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender el proceso del envejecimiento. ¿Qué es eso del proceso del envejecimiento? ¿Qué es la vejez? Y para entender qué es eso, tenemos que entender primero y definir qué es la juventud. La juventud realmente es el estado del cuerpo, el estado de un organismo que es capaz de mantenerse, de mantener su funcionalidad en niveles óptimos, de regenerarse y de contribuir dentro de sus propios sistemas al mantenimiento del bienestar de todo el organismo. Eso es juventud y la juventud tampoco es tema de años. Puede haber personas que tengan sus organismos, sus cuerpos, su mente mucho más jóvenes, a edades avanzadas, que otras personas que pueden eh, tener pocos años, pero ya tener su cuerpo con bastantes dificultades. Básicamente, ese es como lo que hay que entender para poder empezar a hablar de todo el tema de hoy. Y tienes que entender también esto, el cuerpo humano se reconstruye todos los días. Y el momento en el que está esa función en mayor actividad es en los momentos de descanso, en los momentos del sueño, particularmente del sueño profundo, pero del sueño en general. Es el momento en el que metabólicamente tu cuerpo está trabajando más para mantenerse bien. Es como cuando tienes un automóvil y lo llevas a sincronizar, le cambias la gasolina, le pones agua, lo lavas, lo pones bonito. Bueno, eso mismo ocurre con el cuerpo. Y si el proceso ocurre bien, y si tu cuerpo tiene la materia prima para trabajarlo y hacer todo esto que te estoy diciendo, el proceso va a ser mucho más efectivo que si faltan ciertos moduladores de envejecimiento, que es de lo que vamos a hablar, porque esos moduladores de envejecimiento hacen que el cuerpo pueda tener una mejor o una peor o un peor desempeño en sus funciones. Entonces, hay que diferenciar entre qué es la vejez y qué es el envejecimiento. La vejez es un estado. Cuando una persona ya se puede considerar vieja, es porque cuando ya llegó al mal funcionamiento de sus órganos, de sus sentidos, de su metabolismo, no controlan bien la temperatura, no tienen buen equilibrio, no oyen, bueno, y tienen muchos otros problemas que están asociados con la edad. Eso ya es el momento de la vejez. Pero el proceso de envejecimiento ocurre desde el nacimiento prácticamente. Ocurre particularmente más, o sea, más claramente a partir de los 35 años, es cuando el proceso de envejecimiento realmente empieza a pasar factura. Pero no es porque comience en ese momento, es porque durante muchos años ya has maltratado tu organismo y ese maltrato del organismo ya empieza a pasar la factura. Entonces, es un proceso y el proceso podemos intervenir en ese proceso, podemos hacer que sea mucho más amable, mucho más saludable y que no tengas dependencia de nada, ni dependencia de medicamentos, ni dependencia de otras personas, ni dependencia física, ni dependencia económica, porque todo eso tiene que ver.
Y realmente la vejez se define como el momento de la vejez por encima de los 80 años. Pero con el paso de los años, en el transcurso de la historia, el momento de la vejez, hace, no sé, hace 40, 50 años, no eran los 80 años. Para ese momento de pronto eran los 50. Y eso va cambiando por las expectativas de vida que hay en la actualidad. Realmente en este momento, la gente, el promedio de vida, la expectativa de vida al nacer es mucho más larga. En ese momento puede estar entre los 70 y los 80 años, pero empieza mucho más temprano, porque ya encuentras personas muy jóvenes que tienen elevación de los triglicéridos, del colesterol, niños con diabetes, con hipertensión, con el colesterol elevado, con cosas que normalmente deberían ocurrir en personas de edades más avanzadas. O sea, sí hay más longevidad, pero el envejecimiento, el proceso de envejecimiento es mucho más agresivo y la gente está dependiendo mucho más de medicamentos y de tratamientos que pues, le toca hacer por el problema que se ha creado. Entonces, fíjense que en la Edad Media la vejez se asociaba con sufrimiento, con dependencia, con ser decrépito, como dice ahí, decrepitud y sufrimiento. Eso era hacia la Edad Media. Los ancianos, los viejos, en muchas culturas eran respetados, pero en otras eran desechados. En la modernidad, finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, la longevidad era un logro y estaba asociado a temas laborales, a temas de pensión, de, del retiro. Y ya para el siglo XXI, la longevidad se está viendo ahora como una oportunidad de aprendizaje para lograr un mejor funcionamiento de tu organismo en el curso del tiempo. Y hoy el envejecimiento es realmente una opción que tú puedes tomar para modificarla dependiendo de las decisiones que tomes. Entonces, si hablamos de que la vejez es el destino y estamos hablando que el envejecimiento es un proceso, entonces tenemos que aprender a diseñar el envejecimiento, diseñar el proceso de envejecimiento para que el proceso de envejecimiento, no importa si en este momento tienes 20, 30, 40 o 50 años, con el paso de las décadas sea mucho más amable contigo, porque realmente la gente lo que está teniendo temor y lo que quiere evitar es ese sufrimiento, esa dependencia que está viendo en las personas mayores. Y en la actualidad se puede modificar porque el paradigma del envejecimiento ha cambiado. En ese momento hay en la población mundial ocurre el primer momento en la historia de la humanidad en el cual hay cuatro generaciones adultas, empezando por los baby boomers, que son los mayores, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, después la generación X, entre esas dos generaciones es la mayor población mundial. La generación X son los que en este momento tienen alrededor de 50, 60 años. Y siguen los millennials y sigue la generación Y, la generación Z, bueno, pero hay cuatro generaciones en este momento que son adultos y que están avanzando en su edad. Y esas personas con el paso del tiempo van a ser muchísimo más. Y la sociedad va a tener problemas, más adelante lo vamos a ver, va a tener muchos problemas asociados a ese envejecimiento general de la población. Entonces realmente piensa que después de los 35, 40 años no estás envejeciendo, apenas está despertando el poder de decidir cómo envejecer. Es así lo tienes que ver, es la oportunidad de diseñar tus próximos años. Y después de los 35, obviamente, tu cuerpo te empieza a dar ciertas señales. Algunas personas con exámenes de laboratorio, por ejemplo, el colesterol, personas muy jóvenes, adolescentes, adultos muy jóvenes que tienen colesterol alto, hipertensión, acidez y, bueno, una cantidad de enfermedades que tradicionalmente
se consideraban enfermedades de la tercera edad, de personas ancianas. Entonces, todo ese paradigma ha cambiado. Y el tema que nos reúne hoy es entender qué son los marcadores biológicos de la longevidad, los marcadores biológicos del bienestar, los marcadores biológicos de cómo se comporta tu organismo. Tú en la actualidad puedes saber con algunos procedimientos médicos, pero también con procedimientos realmente muy sencillos al alcance de todos nosotros, qué tan bien está tu metabolismo, qué tan bien está funcionando tu organismo, sin tratar de hacer diagnósticos clínicos, pero sí darte cuenta de cómo estás, con cosas muy, muy sencillas. Porque fíjate que existen muchas maneras de ver qué tan joven o qué tan avanzada está la edad del cuerpo humano. Muchas veces te das cuenta es por esto, por el colesterol y los triglicéridos. Son grasas que hay en la sangre que por algunos factores metabólicos, pero particularmente asociados a la edad, empiezan a elevarse. Y la elevación del colesterol y los triglicéridos no es una enfermedad. La elevación del colesterol y los triglicéridos producen enfermedades. Entonces la idea es controlar el nivel de colesterol y triglicéridos, aprender cuáles son los moduladores de envejecimiento y de bienestar que afectan positivamente este aspecto. Lo mismo con el metabolismo de la glucosa, el azúcar en la sangre, la agudeza visual y auditiva que se va perdiendo con los años, la elevación de la tensión arterial. Todas estas cosas, usualmente las personas que tienen por encima de, no sé, 40, 50, 60 años, en un gran porcentaje están teniendo problemas con todos estos aspectos, con el equilibrio, con la fuerza muscular, con la posición que tienen por el deterioro de los músculos del core, que es la parte central del cuerpo. Cambios en la digestión, vamos a hablar un poquito del microbioma. Seguramente ya empezaste a tener algunos problemas de memoria y la inmensa mayoría de los problemas de memoria no son por la edad. Los problemas reales de memoria no es cuando algo se te olvida, sino realmente cuando se te olvida que algo se te olvida. Eso sí es realmente lo que debe preocupar, pero si se te confunde el lugar de donde dejaste las llaves, no te preocupes que no estamos hablando de ese tipo de memoria. Pero entonces mira otras maneras de medir la edad por el nivel de grasa interna. Existen la grasa subcutánea que es la general del cuerpo, que tiene muchas funciones buenas, pero que se acumula en casos de mala alimentación y, bueno, algunos otros factores. Esa es digamos, la grasa estética. Pero hay una grasa que es mucho más, metabólicamente, mucho más agresiva con tu organismo, que es la grasa interna, que es la que está alrededor de los órganos, de las vísceras, del corazón, del riñón, hígado, los intestinos. Esa grasa visceral, cuando se eleva, es un signo claro de envejecimiento. Entonces, la medición, algo tan sencillo como la medición de la circunferencia abdominal, ya es una manera de tú darte cuenta qué tan joven y qué tan, o tan avanzada está la edad. O sea, si tú tienes, no importa cuál sea el número de medición del perímetro abdominal en este momento, si logras disminuir, con todo lo que vamos a hablar, el perímetro abdominal, entre comillas, estás rejuveneciendo tu organismo, al menos en ese sentido. Y así con todos los demás moduladores de envejecimiento. Fíjate este tan importante, la flexibilidad del endotelio. Los vasos sanguíneos tienen una capa interna, una telita interna que los recubre por dentro, que se llama el endotelio. Y el endotelio tiene muchas funciones metabólicas. Y una muy importante es la producción de una sustancia que se llama óxido nítrico. El óxido nítrico es un gas, pero pues no está en forma gaseosa en la sangre, pero se produce ahí en el endotelio y tiene mucho que ver con la flexibilidad del endotelio, con la buena circulación, eh, con la memoria, con temas de Alzheimer y de la salud en general. Y también se eleva disminuye en los momentos en que tú estás en descanso profundo y se eleva en momentos en que tú estás haciendo ejercicio. Entonces el equilibrio entre una buena actividad física y un descanso adecuado es lo que hace
colabora a que este tema de la flexibilidad del endotelio esté mucho mejor. Y la flexibilidad del endotelio también está directamente relacionada con lo que veíamos antes de colesterol, de hipertensión y bueno, muchos otros problemas que ya son del área médica. Aquí estamos hablando del tema de bienestar, aquí no estamos hablando de medicina. Todo esto que les estoy hablando no es buscando explicar ciertas enfermedades, sino buscando explicar cuáles son los factores que puedes tú modificar en cuanto a la velocidad con que vas a envejecer, para que decidas cómo va a ser el proceso. La sarcopenia es la manera de decir que se ha perdido músculo. Allí en la imagen ven dos muslos cortados, la imagen de dos músculos cortados, y en el centro lo más blanco es el hueso, después está el músculo, y lo más negrito es la grasa. La raya blanca alrededor es la piel. Entonces fíjate que a mano izquierda está un muslo con buena masa muscular. Ahí no está hablando de la edad, está hablando de la masa muscular. Y a la derecha está un muslo con sarcopenia. Se ha reemplazado el músculo por grasa. Entonces hay más flacidez, hay menos fuerza, y eso no solamente en el muslo, sino en todo el organismo. Eso se llama sarcopenia. Y la sarcopenia tiene dos factores, tiene muchos factores que la afectan, pero dos en particular. El ejercicio y particularmente el ejercicio de fuerza, levantar pesitas pequeñas, no es volverse un atleta, eh, que fortalece las fibras musculares que ya tienes. Pero la materia prima para formar nuevas fibras musculares y lograr una buena tonicidad y una buena calidad de tus músculos es lo que le das a tu cuerpo. Y el modulador de envejecimiento y de bienestar, en este caso, se llama la proteína. Muchos más, pero la proteína es el más importante. Entonces, hay que entender que el cuerpo necesita cierta cantidad de proteína, cierta calidad de proteína para lograr mantener no solamente el músculo, sino el cuerpo en general. El hueso es el tema de la osteoporosis y la osteopenia. Se oye todos los días. Después de cierta edad, es casi entre comillas que normal tener osteopenia, pero realmente no es que te aparezca la osteopenia hacia los 45, 50, 55 años y más claramente en las mujeres, no es que en ese momento apareció de la nada, es que es la manifestación en el hueso de qué tan bien o qué tan mal te has comportado con los hábitos alimenticios y con los hábitos de ejercicio en los años anteriores que, que no han permitido que que tu hueso se mantenga saludable. A mano izquierda, un hueso joven; a mano derecha, un hueso con osteoporosis, es decir, un hueso, entre comillas, más viejo. Y eso pues tiene tratamientos médicos, que no vamos a hablar de los tratamientos médicos, hay que hacerlos. Si en tu caso, en algún caso particular, están recibiendo tratamiento para algo de la osteoporosis, hay que hacer el tratamiento como lo dice tu médico. Aquí no estamos hablando de eso. Aquí estamos hablando del factor que va a ayudar a que si haces bien las cosas, si entiendes cuáles son los moduladores del bienestar en el hueso, por ejemplo, va a ser mucho más efectivo el tratamiento médico que tu médico te esté formulando. Entonces es como un complemento entre las dos cosas. Y hay algo muy interesante que tienes que ir entendiendo, que es la microbiota. La microbiota es una cantidad de bacterias, virus, incluso pequeños parásitos y otros microorganismos que hay en todo el organismo, en la piel y en las mucosas, en el tracto genital, en el tracto digestivo, en la mucosa de los ojos, en la boca. Ahí hay bacterias y microorganismos, eso se llama la microbiota. Y la microbiota es muy importante porque la microbiota tiene muchas interrelaciones con el sistema nervioso central, con el sistema inmunológico, con las defensas del cuerpo, con la digestión,
con los niveles de colesterol y triglicéridos, con la facilidad con que se puede manejar el tratamiento, por ejemplo, de una hipertensión. Los tratamientos antihipertensivos son necesarios si ya tienes el problema, pero si lo complementas con un buen estilo de vida, con una buena nutrición y escogiendo qué es lo que comes particularmente para eso, pues va a ser mucho más fácil. La microbiota es uno de los factores más importantes que hay en la actualidad para colaborar con el bienestar general y ayudar en tu salud actual y en el futuro. Entonces, el microbioma se forma desde el nacimiento. Los niños que nacen por parto vaginal, a diferencia de los niños que nacen por cesárea, tienen un microbioma mucho más, no quiero decir más sano, sino más natural que el de la cesárea, porque al pasar por el canal del parto, ahí hay bacterias, ahí hay microbioma de la mamá, y el niño pasa por ahí y empieza a adquirir ciertas bacterias, y esas bacterias luego con la lactancia, luego con la alimentación, con el medio ambiente, cuando se chupan los dedos, bueno, con todas las cosas que normales, se va modificando el microbioma y se va modificando no solamente de niños, sino en el curso de la vida. Y ese microbioma casi que es como una huella digital. El microbioma de cada persona es completamente diferente al de otra persona. Y hay microbiomas saludables y hay otros que tienen algo que se llama la disbiosis. La disbiosis del microbioma es un mal funcionamiento del microbioma por alcohol, por el consumo de ciertas sustancias de la industria alimenticia, por ejemplo, por el exceso de azúcar, por enfermedades, por muchas razones. Aquí lo importante que entiendes es que existe el microbioma y que uno puede hacer que el microbioma sea más saludable, con, escogiendo los moduladores que en este caso serían los prebióticos y los probióticos que ayudan a que el microbioma y esas células funcionen mucho mejor. Entonces, como les decía, va cambiando durante el curso de la vida, porque es definitivamente muy diferente el microbioma de una persona que se alimenta bien, que no consume exceso de carnes rojas, que consume buena cantidad de proteína vegetal, eh, que, que tiene actividad física, que no fuma, que no toma alcohol en cantidades inadecuadas y, bueno, todo lo que tiene que ver con bienestar y estilo de vida modifica el microbioma. Y el microbioma es parte fundamental, no solamente del bienestar, sino particularmente para el tema de esta charla, para modular el envejecimiento. El microbioma es muy importante. Y hay algo que es una curiosidad, pero la quise traer porque existe esto de que se llama el olor a viejito. Y probablemente a veces, aunque no debería ser así, es lo que más le pueden preocupar a algunas personas, porque las personas de edad, en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos, tienen un olor característico, que no es por mal aseo, no es halitosis, no es nada de eso. Son la, el olor que despide unas sustancias dentro de que dice ahí en la pantalla, el 2-nonenal, que son ácidos grasos insaturados que se pegan a la piel, que se pegan a las mucosas y que están relacionados con un mal microbioma. ¿Cómo mejoras eso? ¿Cómo evitas el olor a viejito que puede empezar desde los 30 años? Lo que pasa es que se nota más a los 60, pero hay personas de 70 y de 80 que no tienen ese olor, o sea, no es una condena, pero para lograr controlarlo, si fuera lo que más te preocupa, existen la hidratación. Para controlarlo no es que consigas un jabón especial, porque no es así, no es que se soluciona, sino que tiene también factores asociados que, además de la hidratación, por ejemplo, los antioxidantes, algunos factores botánicos, por ejemplo, el aloe vera limpia las mucosas,
en limpiar las mucosas, quita ciertas bacterias que colaboran en la producción del 2-nonenal y eso es lo que produce el olor a viejito. Entonces, puede que no sea algo muy importante para el bienestar ni eso produzca ninguna enfermedad, pero muchas veces hay personas que empiezan a hacer los cambios solamente motivados por algo tan sencillo como evitar el olor a viejito. Entonces, por eso lo trae, para crear conciencia. Y la flexibilidad de los tejidos. La flexibilidad de los tejidos está asociada con el colágeno. El colágeno es una proteína, la proteína más abundante en el organismo se llama colágeno y es parte de la estructura de la piel, de las articulaciones, del hueso, de muchos otros tejidos, ligamentos. Y cuando se pierde ese colágeno, cuando se produce menos colágeno, que se empieza a producir menos desde los 30 años, se pierde flexibilidad. Y esa pérdida de la flexibilidad y que te suenan las articulaciones y que te duele las rodillas o la cadera cuando te levantas de la silla y bueno, todas esas cosas o cuando te despiertas en la mañana como que toca que engrane todo, eso es falta de ese marcador, ese modulador de envejecimiento que se llama colágeno. Entonces, para crear conciencia de que todas esas cosas se pueden corregir. Y todas esas cosas se pueden hacer un estudio muy sencillo, porque realmente hay estudios sofisticados que no están al alcance de una conferencia como la que estamos dando ahora, temas que tienen que ver con células madre, temas que tienen que ver con tratamientos genéticos, eso no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora, pero existen. Aquí lo que estamos buscando es cosas prácticas, cosas sencillas, qué es lo que comes, qué es lo que no comes, qué tanta agua tomas, a qué horas haces el ejercicio, cómo escoges la variedad de colores para armar una ensalada. Todo eso se puede conocer muy bien si te haces lo que se llama una escáner corporal, un perfil de bienestar, que son exámenes súper sencillos que se pueden hacer virtualmente con algunas medidas. Tú me das unas medidas de tu cuerpo, estatura, circunferencia abdominal, circunferencia del cuello, bueno, algunas medidas, la estatura, pero también, bueno, con eso se puede hacer el estudio y se hacen ciertos valores. Y hay otro que es con básculas de impedancia, que ya es físicamente, ya no es solo por WhatsApp, ambas tienen la misma función, pero es mucho más precisa la presencial. Y la presencial con la báscula de impedancia te da muchísimos más moduladores, más marcadores del envejecimiento, por ejemplo. Ahí están todos esos. El nivel de la masa grasa, el índice de grasa corporal, el peso, la masa ósea, la hidratación, metabolismo basal, la edad metabólica, todo eso se puede averiguar. ¿Para qué? Pues para poder modificarlo, para poder controlarlo, porque si no sabes cómo estás, no sabes, no vas a saber si lo que empieces a implementar va a dar resultados o no. Tú puedes hacer un perfil de bienestar cada 2, 3, 4 meses y ver los cambios que están ocurriendo en eso. Entonces, ¿qué intervenciones se han logrado para controlar, para evitar o para disminuir la velocidad del envejecimiento? Pues como les decía, terapias genéticas, terapias celulares, que no son el tema de la conferencia, pero existen y normalmente no están al alcance de todas las personas. Pero sí hay algo que está al alcance de todos nosotros, que es cómo comemos, porque comemos todos los días. Y no comemos para llenarnos, comemos es para darle a nuestro organismo lo que el organismo necesita para poder trabajar bien, para poder funcionar bien, para poder reparar las células que se han dañado, para poder formar nuevas células, para poder reconstruir tu organismo. Y eso tiene que ver con lo que comes, con lo que dejas de comer, con la actividad que haces, con la lectura que tienes, con las relaciones sociales que estás logrando en el día a día. Ese es el tema. Entonces, es el momento de hablar de qué son las zonas azules, para que entiendas cómo tú puedes modificar todo lo que estamos hablando. Las zonas azules son unas regiones del mundo que ahí están en la parte de abajo a la izquierda, en Italia, en Japón, en Okinawa, aquí cerca en Costa Rica, bueno, ciertos lugares del mundo donde se ha visto que
las personas viven más tiempo. Hay personas que son más centenarias, viven 100, 115, 120 años, y durante los 100, 115 y 120 años son activos, son sanos, son productivos, no dependen de los demás y tienen una vida mucho más, entre comillas, mucho más lógica, más agradable, más como uno quisiera, y no sufren de esas enfermedades que estábamos diciendo. Entonces se pusieron a investigar qué pasaba, por qué en esas sociedades estaban logrando eso, y lo encontraron. Hicieron los estudios y se dieron cuenta que ellos son activos, activos todo el tiempo. Ellos trabajan todo el tiempo. Ellos no tienen pensión. Tienen un propósito de vida, lo que los japoneses llaman el ikigai. El propósito de vida no tiene que ser un trabajo tradicional. Puede ser, no sé, cultivar tu huerta, hacer ejercicio, pasear, leer, pero tienen un propósito por hacer. Esas personas que han trabajado toda su vida en un empleo y de pronto de un día para otro se retiran, se pensionan y no tienen nada que hacer, aceleran su proceso de envejecimiento 10 veces y empiezan a aparecerle enfermedades y problemas que antes no tenían. Pero también estas personas de las zonas azules tienen rutinas para desestresarse, eligen bien sus alimentos, cultivan lo que ellos comen, y la idea no es que nos pongamos a cultivar todo lo que comemos, pero estoy contando lo que les pasa a ellos. No comen en exceso, no se llenan del todo. Su dieta es basada en plantas, no exclusivamente en plantas, pero en buena proporción en plantas, proteína vegetal, y tienen un estilo de vida diferente. Entonces, la conclusión que hicieron después de esos estudios fue que en la actualidad, en una ciudad moderna, es prácticamente imposible lograr lo que logran en las zonas azules, a menos que se eduque a la población sobre qué es lo que está acelerando el envejecimiento de la población, qué es lo que está haciendo que el envejecimiento no sea saludable, y si se educa a las personas de las ciudades, la idea no es irse para el campo todos, van a poder modificar ese factor. Y esa es la idea principal de la charla del día de hoy, crear conciencia de que se puede hacer. Entonces, la nutrición impacta directamente la salud de las células, la salud del metabolismo. Hay que saber qué son los antioxidantes, dónde se encuentran los antioxidantes, qué es la fibra, cuáles son las grasas buenas, cuáles son las grasas malas. Eso no es un tema de profesionales de la salud. Y la idea no es que tú vayas al médico a que el médico te dé clases sobre todo lo que estás viendo acá, porque ese no es el trabajo del médico. El trabajo del médico es buscar enfermedades y buscar el tratamiento para que corrija las enfermedades. Básicamente es eso. También está el tema de prevención. Pero cuando vas a una consulta médica, una cita médica, usualmente es porque llevas un problema y estás buscando una solución. No es un tema de educación en nutrición. Para eso es que estamos nosotros. Nosotros nos reunimos a dar charlas de nutrición a nivel general, no para profesionales del área de la salud, sino para personas comunes y corrientes sin conocimientos muy específicos, para que la gente sepa cuáles son los nutrientes que necesita, para que si te haces un perfil de bienestar y sabes que tu problema es que tienes la masa muscular disminuida, o que si tu problema es que la microbiota no está funcionando adecuadamente, o si es que en tu problema el tema son el colesterol, el azúcar, los triglicéridos, los nutrientes todos te sirven, pero hay algunos que necesitas en mayor intensidad. Esa es la idea del escáner y del perfil de bienestar que te puedes hacer. Y la actividad del ejercicio y los moduladores del envejecimiento. Los moduladores del envejecimiento vienen en la naturaleza, no son cosas que se haya inventado el hombre, vienen de la naturaleza. Lo que pasa es que cuando vienen en la naturaleza, como ya vimos con el tema de las zonas azules, si tú no estás viviendo en unas zonas azules, necesitas conocer cuáles son los moduladores del envejecimiento para que, estando en la ciudad moderna, en la vida actual, sin hacer cambios dramáticos, tú puedas
suplementar esos moduladores de envejecimiento para tener un bienestar como el que tú quieres. Básicamente es eso. Entonces aquí están todos los moduladores, no vamos a hablar de cada uno de ellos, para eso tenemos otras muchas charlas para que hablar de cada uno de ellos, pero los principales están ahí: la proteína de buena calidad, los multivitamínicos, antioxidantes, el colágeno, particularmente el colágeno hidrolizado. Hay varios tipos de colágeno, pero el que sirve es el hidrolizado. La cúrcuma, para todo el tema de envejecimiento cerebral, la mente, el estrés, el buen dormir, la cúrcuma. Los betoglucanos, que tienen mucho que ver con la microbiota, con el colesterol. El guaraná y factores botánicos como el aloe vera y bueno, muchos más que hacen que tu organismo funcione mejor. Estás llevando tu organismo a un ciclo de mantenimiento diariamente. Eso es básicamente lo que hacen los moduladores. Entonces, nosotros tenemos, ya para terminar, un programa en el cual tenemos un soporte de educación básica. Porque fíjense que hasta este momento no hemos hablado de qué productos estoy tomando yo, qué cambios tuvimos, qué puedes hacer. No es ese tema. Estamos hablando de un tema de educación, es lo primero. Pero también tenemos la posibilidad de hacer para cualquiera de las personas que está escuchando esta charla un perfil de bienestar personalizado. Lo hacemos a través de WhatsApp. Tenemos ya la estructura de cómo se hace. Es súper sencillo, pero no por ser sencillo es poco importante. Solo con ese perfil de bienestar y alguna conversación que tengamos para saber exactamente qué es lo que necesitas, podemos diseñar para ti un programa para que sea tu reto personal, el reto contigo mismo. ¿Cómo estás en este momento? ¿Qué es lo que tienes que modificar? Controlarlo en 2, 3 meses para ver qué modificaciones ha habido, para que aprendas cómo lograr un bienestar a largo plazo. Y ya como último, hablar un poquito de la responsabilidad social, porque les decía al principio que en este momento hay 4 generaciones de adultos en el mundo, y esas 4 generaciones de adultos en el mundo van a envejecer. Y el envejecimiento de esas 4 generaciones que hay en el mundo no va a ser tan saludable porque la inmensa mayoría de la gente no conoce nada de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando ahora. Por eso tenemos que ser factores multiplicadoras. Esto que tú has entendido, la idea no es que tú aprendas a cambiarlo. De hecho, si quieres aprender a ser parte del equipo de coaches que tenemos, pues nos dices y te enseñamos cómo hay un curso para que aprendas a hacer todo esto. Pero lo importante es educar a las familias, porque está habiendo cambios importantes en la sociedad. Fíjense que ya llegó el momento en que el número de personas en el mundo empieza a disminuir, en unos países más rápido que en otros. La estructura de las familias ha empezado a cambiar. Las familias que antes tenían cierta estructura, la pareja con cierto número de hijos, y bueno, eso ha cambiado. Ahora la estructura de las familias, hay más, entre comillas, más tipos de familias que antes, porque la sociedad tiene ajustes y toma decisiones. Y toda esa gente que está en el día a día va a ir envejeciendo, y la vejez de todos ellos va a ser una carga económica para la sociedad, a menos que sean personas adultos mayores. Cuando lleguen a la edad de adultos mayores, sean adultos mayores funcionales, independientes, productivos, porque va a haber mucha más gente que atender con enfermedades. Entonces, la idea es, obviamente, pensar en uno mismo, pensar en la familia, tomar decisiones propias, pero ayudar a que otras personas empiecen a entender un poquito más de este tema, porque van a pasar cosas. Si lo piensas, ya para finalizar, si lo piensas a largo plazo y lo piensas más como en macro, no aquí como entre nosotros, sino en macro, en la sociedad, resulta que
la sociedad, las personas que en la sociedad actual deberían estar reproduciéndose para lograr un buen recambio poblacional, están evitando el embarazo. Y eso es una decisión propia, problema, no estoy hablando, no estoy diciendo que eso no debe ser, estoy diciendo es que lo que va a ser la consecuencia como la veo yo. La población, al menos en Colombia, para lograr el reemplazo generacional, el reemplazo poblacional, necesita al menos 2 hijos por mujer. Y en Colombia está en un poquito más de un hijo, y un hijo, 1.2 hijos por mujer. Estamos con menos tasa de nacimientos que la que se necesitaría. ¿Eso qué va a hacer con el paso del tiempo? Pues que la carga económica para mantener a los adultos mayores va a ser mucho más difícil de mantener. Va a haber un gran problema. Pero hay otro más grande, y es que si las personas que en este momento deberían tener más hijos están teniendo menos hijos, cuando esos niños que están naciendo sean mayores, no van a tener muchos hijos. Si acaso van a tener uno. Entonces cada vez va a haber menos gente en el mundo. Empieza a decrecer la población, que era el gran problema hace 20 y 30 años, que hemos llegado a más de 8.000 millones de personas en el mundo. Ya empieza a disminuir. Ya se están cerrando salas de partos, se están cerrando en las clínicas unidades de recién nacido. ¿Por qué? Pues porque no hay clientes, no hay personas con que llenarlas. Entonces, el problema es mucho más grande que solamente la sarcopenia o el perímetro abdominal que tienes. Entonces, ya como conclusión, hay que aprovechar el momento, hay que aprovechar que tenemos la información, hay que aprovechar que tenemos la disposición, que tenemos la salud y que podemos hacerlo para lograr una modulación del envejecimiento adecuada para corregir todo lo que estamos haciendo. Ahí están los teléfonos para que los tomen si tienen un pantallazo o si no lo pueden volver a mirar. Esto ya está en YouTube para que se comunique con nosotros y, y puedas hacer tu perfil de bienestar y lograr los cambios como lo logramos nosotros, porque no. Vente es enfermera, mi esposa es enfermera, yo soy médico ginecólogo y nos interesamos por todos estos temas cuando conocimos, hace ya más de 20 años, conocimos algo sobre el tema, de cómo lograr bienestar, cómo controlar el peso, cómo quitarse la barriga, y empezamos a hacer los cambios y a mí fue increíble. Yo logré controlar 13 kilos en mes y medio, bajé niveles de colesterol en sangre que tenía. Puedo decir que a mis 71 años hago ejercicio, corro 10, 12, 15 kilómetros, no tengo que tomar medicamentos y puede que no sea única y exclusivamente porque tomé decisiones de qué comer y cómo tener un estilo de vida saludable, pero definitivamente estoy seguro que tuvieron mucho que ver. Esas decisiones que tú tomas, no importa la edad que tengas en este momento, son las que van a determinar cómo va a ser tu vida en el futuro. Y no solamente eso, qué es lo que le vas a enseñar a tus hijos para que ellos tengan una buena vida en el futuro. Era lo que tenía preparado para hoy. Felicidades, que estén muy bien. Síganos en redes y pongan un me gusta, un me gusta. Esto está en YouTube. Ustedes saben, el algoritmo de YouTube, de Instagram y de Facebook premia con los likes a las personas que estamos haciendo este trabajo. Felicidades.